Esta es Radio Verdad TV. Queremos invitarle a que nos reporte y nosotros le vamos a enviar nuestra tarjeta QSL, muy linda por cierto. Le vamos a enviar nuestro banderín, otro muy hermoso, el banderín aquí. También le vamos a enviar nuestro calendario de este año, muy bueno, muy bonito, y nuestra calcomanía. Para reportarnos tiene que dirigirse al apartado postal número 5, Chiquimula, Guatemala. Y por supuesto, si lo quiere hacer por la vía electrónica, nos puede reportar a radioverdad5@yahoo.com. Bien, esperamos que le guste nuestra programación. Buscando a Cristo.
tuyo, Rey. Buscando a Cristo, Príncipe de paz, para adorarle y contemplar su faz.
Cristo y mi pecado fue deshecho, me libró de Satanás y me dio perdón y paz, y en Jesús estoy morando satisfecho. Me salvó, paz me dio, y mi alma está viviendo en su dulzura. Sus riquezas mías son, Él vive en mi corazón, y gozando estoy la salvación segura. Ya soy más que vencedor y camino con vigor. Él me guarda de los dardos del maligno. Su espíritu y poder llena mi entero ser. De las gracias y alabanzas Él es digno. Me salvó, paz me dio, y mi alma está viviendo en su dulzura. Sus riquezas mías son, Él vive en mi corazón, y gozando estoy la salvación segura. En la celestial ciudad de amor y santidad, donde no hay llanto ni dolor ni muerte, al Señor alabaré y su gloria cantaré, porque Él ha sido mi refugio fuerte. Me salvó, paz me dio, y mi alma está viviendo en su dulzura. Sus riquezas mías son, Él vive en mi corazón, y gozando estoy la salvación segura. Grandioso y misericordioso es nuestro Dios, y por su voluntad aquí su servidor pastor Esteban Ajnota. Como siempre, semana tras semana tenemos una palabra de reflexión para vivir mejor. Entonces, para esta semana, Dios tiene una palabra para tu vida. En 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 7, nos dice: Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones, y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque cuando estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El énfasis mayor de este pasaje es vivir como Dios quiere. Dios, en su poder, nos da todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Para disfrutar de sus maravillas, Dios nos pide que no vivamos como la gente pecadora de este mundo, porque sus malos deseos destruyen a los demás.
por esas maldades de este mundo, Dios nos da sus consejos indicándonos que debemos poner todo nuestro empeño, número 1, en afirmar nuestra confianza en Dios. Número 2, en esforzarnos por hacer el bien a todos y en todo. Número 3, en procurar conocer mejor a Dios a través de su palabra. Número 4, en dominar nuestros malos deseos carnales que muchas veces nos debilitan. Número 5, en ser pacientes en todo, con todos y en todo. Número 6, en entregar nuestra vida a Dios, que es lo esencial. Número 7, en estimar a nuestros hermanos en Cristo, pues somos una familia. Número 8, y por sobre todo, amar a todos por igual. Si de verdad conocemos a Jesucristo, pondremos en práctica todos estos consejos que nos da Dios y trataremos de hacer las cosas cada vez mejor y como resultado tener una vida mejor. Siempre recuerde lo que Jesús dijo en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Apreciados amigos y amigas, nunca olvide vivir como Dios quiere, porque somos parte de su reino maravilloso y pongamos en práctica los consejos que Él nos dio y así tener el gozo de vivir la bendición de nuestro Señor. Por el amor de Dios, sean muy bendecidos en esta semana. Conmigo será hasta la próxima semana. Amén. Rompe el círculo. Enseña con amor. Protejamos los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un mensaje de UNICEF, Plan Internacional y esta emisora. Soy el misionero Calvin George y quiero agradecerle por su interés en el tema de la historia de la Biblia en español. La verdad es que es una historia dramática, pero a la vez muy bella. Digo dramática porque incluye persecución, derramamiento de sangre y martirio, pero a la vez es bella porque tiene un final feliz. Al hablar acerca de la historia de la Biblia en español, encontramos muchas referencias acerca de la Inquisición. La presente fotografía es de un catálogo con una larga lista de literatura prohibida por la Inquisición en el siglo XVI. La impresión y distribución de la Biblia en español estaba categóricamente prohibida. En este tiempo en la historia, cuando se descubría Biblias que no fueran escritas en latín, eran encomendadas por la Inquisición a las llamas. En algunos casos, los traductores y distribuidores de la Biblia fueron quemados vivos. Los precursores de las Biblias impresas en español incluyen la Biblia alfonsina del año 1280 y la Biblia del Alba del año 1430. Estas Biblias fueron traducidas del latín y no del griego o del hebreo. Estas Biblias fueron obras de lujo hechas a mano para el uso de unas pocas personas de prestigio. El primer Nuevo Testamento traducido al español desde el griego, del cual tenemos conocimiento, fue imprimido por Francisco de Encinas en el año 1543. Poco después de una cita con el emperador Carlos V, Francisco de Encinas fue condenado a la cárcel. Como resultado de la cruenta Inquisición, pocas copias del Nuevo Testamento por Encinas fueron circulados. En el año 1553 se publica en la ciudad italiana de Ferrara un Antiguo Testamento conocido como la Biblia de Ferrara. Fue traducido del hebreo al español por dos judíos llamados Duarte Pinel y Jerónimo de Vargas. Muchos historiadores creen que Casiodoro de Reina tuvo acceso a este Antiguo Testamento durante el transcurso de su obra de traducción. En la ciudad de Venecia, en el año 1556, Juan Pérez de Pineda logra imprimir un Nuevo Testamento en español traducido del griego. Se cree que él se apoyó sobre el Nuevo Testamento de Encinas en el transcurso de su traducción. En el año 1557, un hombre de baja estatura llamado Julián Hernández
llegó a Sevilla con Nuevos Testamentos traducidos por Juan Pérez de Pineda. Como resultado de circular porciones de la Biblia y literatura cristiana, fue arrestado por la Inquisición. Aquí demostramos un documento de lo que llamaban un auto de fe, lo cual era un juicio público, donde demuestra que en Sevilla, el 22 de diciembre de 1560, Julián Hernández fue quemado vivo por la Inquisición. Si se fija en la flecha, verá claramente el nombre de Julián Hernández en este documento. Dice lo siguiente: Julián Hernández, natural de Valverde, tierra de Campos, el cual trajo de Alemania a estos reinos muchos libros heréticos en romance, relajado en persona por luterano dogmatizador Pertinaz, con confiscación de bienes. En un libro publicado en 1567 con el título Artes de la Inquisición Española, un testigo de la muerte de Julián nos dice que lo siguiente fue una de las últimas palabras de Julián dirigido a otros cristianos prestos a ser condenados: «Tened ánimo, hermanos, esta es la hora cuando, como es digno de soldados de Cristo, debemos ser fieles testigos de Él y su verdad. Dentro de pocas horas, cada uno de nosotros seremos probados en ese testimonio y triunfaremos con Él para siempre en la gloria». La historia de la Biblia en español incluye muchas referencias a la ciudad de Sevilla, en España, en el siglo XVI. Este fue el lugar donde Julián Hernández fue descubierto y condenado a muerte por la Inquisición. En la ciudad de Santiponce, situado a pocos kilómetros de Sevilla, se encuentra un monasterio llamado San Isidoro del Campo, construido en el año 1301. En este monasterio vivían dos monjes que más tarde impactarían al mundo hispano evangélico: Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. En este monasterio, los monjes se pusieron a leer y a estudiar la Biblia, y como consecuencia se convirtieron al Evangelio. Cipriano de Valera más tarde escribió un libro titulado Los dos tratados del Papa y de la Misa, en el cual nos cuenta de este avivamiento y subsiguiente persecución en las siguientes palabras: «En el año de 1557 acontecieron en Sevilla cosas maravillosas y dignas de perpetua memoria, y es que en un monasterio de los más célebres y ricos de Sevilla, llamado San Isidoro, el negocio de la verdadera religión iba tan adelante y tan a la descubierta que, no pudiendo ya más con una buena conciencia estar allí, 12 de los frailes en poco tiempo salieron, unos por una parte y otros por otra, los cuales dentro del año se vieron en Ginebra, a donde cuando salieron tenían determinado de ir. No hubo ninguno de ellos que no pasase grandes trances y peligros, pero de todos estos peligros los escapó Dios, y con mano potentísima los trajo a Ginebra. Los que en el monasterio se quedaron, porque es de notar que casi todos los del monasterio tenían conocimiento de la religión cristiana, aunque andaban en hábitos de lobos, padecieron gran persecución, fueron presos, atormentados, afrentados, muy dura y cruelmente tratados, y al fin de muchos de ellos quemados. Y en muchos años casi no hubo auto de inquisición en Sevilla, en el cual no saliese alguno o algunos de este monasterio. Entre los que se salieron y vinieron a Ginebra fueron el prior, vicario y procurador de San Isidoro, y con ellos salió el prior del valle de Écija, de la misma orden. Y no solamente, Dios con su brazo poderoso libró de las crueles uñas de los inquisidores a estos 12, antes que comenzase la gran persecución en Sevilla, más aún después, en tiempo de la gran persecución, libró otros 6 o 7 de este monasterio, entonteciendo y haciendo de ningún valor y efecto todos los estratagemas, avisos, cautelas, astucias y engaños de los inquisidores que los buscaron, y no los pudieron hallar.
porque a quien Dios quiere guardar, ¿quién lo destruirá? Esto viene de las páginas 247 a 248 del libro escrito por Cipriano de Valera con el título Los dos tratados del Papa y de la Misa. Reina y Valera huyeron del monasterio y de España para nunca regresar. Casiodoro de Reina nació alrededor del año 1520 y fue un monje en el monasterio de San Isidoro antes de convertirse al Evangelio. Aquí aparece una carta del Consejo de la Inquisición al emperador Felipe II, fechado el 17 de noviembre de 1557, informando de varios frailes que habían abandonado el monasterio de San Isidoro del Campo. En esta imagen, siguiendo la flecha, se ve claramente el nombre de Casiodoro. Reina fue el primero en traducir la Biblia completa desde los idiomas originales al español. Su Biblia fue publicada en Basilia, Suiza, en el año 1569. Se conoce como la Biblia del oso por el dibujo de un oso sacando miel de un árbol en la portada de la Biblia. Los países de Chile y Guatemala emitieron sellos postales en conmemoración del cuarto centenario de la Biblia de Casiodoro de Reina. Cipriano de Valera nació alrededor del año 1531. Él revisó el Nuevo Testamento de Reina, publicando. En 1602 salió a la luz en Ámsterdam su revisión completa, conocida como la Biblia del Cántaro. Así lo llaman porque, aunque no sea muy visible, en el centro de la portada aparece un cántaro. En el año 1588, Valera publicó un libro anticatólico titulado Los dos tratados del Papa y de la Misa. El libro contiene unas cuantas declaraciones agudas en contra del catolicismo. Por ejemplo, en la página 70 él declara: dinero es el Espíritu Santo que elige al Papa. En la página 72 él escribió: lo que dos papas condenan, tres papas abonan. Por muchos años el libro de Cipriano de Valera y su revisión de la Biblia ha sido prohibido por la Iglesia Católica. Este libro, publicado en 1844, contiene una lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Como se puede ver, hace mención de Reina y Valera. En cuanto a Valera, lo declaran un hereje. En una de sus páginas nos dice lo siguiente: las versiones de la Biblia, así del Viejo como del Nuevo Testamento, hechas por dichos autores herejes, generalmente se prohíben. En una biblioteca católica en San Juan, Puerto Rico, encontré un libro en latín que contiene un índice de libros prohibidos, publicado en 1948. Como pueden ver, todavía contiene una prohibición de un libro de Cipriano de Valera. Agentes de la Inquisición intentaron en vano capturar a Reina y Valera vivos en Europa. Frustrados, al cabo quemaron muñecos representando a Reina y Valera en Sevilla en el auto de fe del año 1562. A través de los años han habido varias revisiones menores de la Reina Valera. Entre las más importantes vale destacar la del año 1862 por Lorenzo Lucena. En el año 1865, un misionero presbiteriano americano llamado Henry Pratt, junto con un ex sacerdote español llamado Ángel de Mora, revisaron la Reina Valera para la Sociedad Bíblica Americana. En años recientes, un grupo pequeño de fundamentalistas declararon que la 1865 era la pura palabra de Dios y comenzaron a imprimirla otra vez. Otra revisión importante que no se ha dejado de imprimir es la Reina Valera de 1909, conocida también como la versión antigua. En cuanto a quien revisó esta edición, hasta ahora no he encontrado una fuente primaria que me lo indique, pero la mayoría de las fuentes secundarias nos dicen que Cipriano Tornos y Juan Bautista Cabrera estuvieron detrás de esta noble revisión. Juan Bautista Cabrera, quien se cree fue un revisor de la versión antigua,
Fue autor de varios himnos evangélicos que todavía se cantan. Entre ellos se encuentran Despliegue el cristiano su santa bandera, y también el himno Nunca, Dios mío. No solo fue escritor de varios himnos, sino que también fue traductor al español de varios himnos famosos. Entre ellos se incluyen A Jesucristo ven sin tardar, Castillo fuerte es nuestro Dios, Dime la antigua historia, Dulce oración, El Señor resucitó, Firmes y adelantes, Grato es decir la historia, Santo, 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 Suenen dulces himnos, y venid fieles todos. La pregunta surge con frecuencia en cuanto a por qué tuvo que haber tantas revisiones. En cuanto al por qué se sintió en la década del 50 que la 1909 necesitaba revisión, le voy a dar los siguientes ejemplos de expresiones que se encuentran en la versión antigua. Es muerta poco ha, gasofilacio, hanse acabado los mozos, el ombligo de la tierra, me enseñan mis riñones, díjetelo ya días ha, hombre animal, muy mucho, cuando soy flaco entonces soy poderoso. Todas estas expresiones anticuadas han sido debidamente actualizadas en la revisión de 1960. Aunque contiene algunas expresiones anticuadas, la 1909 todavía es útil y es usada y defendida por buenos hermanos. Respetamos su decisión de quedarse con esa noble revisión. Vamos a acabar analizando la versión de 1960, la cual fue la idea y creación de dos sociedades bíblicas, la Sociedad Bíblica Americana en Nueva York y la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en Londres. Un bautista llamado Eugenio Nida hizo una encuesta a través de Latinoamérica a fines de 1949 a principios de 1950, donde encontró que el 95% de los líderes evangélicos estaban a favor de que se revisara la 1909. Eugenio Nida de la Sociedad Bíblica Americana y John Twentyman de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera estuvieron presentes como representantes de sus respectivas sociedades bíblicas mientras el comité de revisión hizo su trabajo. La revista de la Sociedad Bíblica Americana, The Bible Translator, publicó un informe en 1961 que detallaba la responsabilidad de Eugenio Nida y John Twentyman cuando se reunían con los revisores de la Reina Valera de 1960. Las decisiones finales en cuanto al texto de la revisión de la Reina Valera estaban en manos de un comité editorial que se había nombrado para el programa, ya que una vez que fue nombrado el comité, los representantes de las ciudades bíblicas eran únicamente consejeros del comité, sin derecho a voto en las decisiones. El trabajo básico en la revisión 1960 fue hecho por un comité editorial de 6 personas: Juan Díaz Galindo de México, Honorio Espinosa de Chile, Francisco Estrello de México, Alfonso Lloreda de Venezuela, Enrique Parra Sánchez de Colombia y Alfonso Rodríguez Hidalgo de Cuba. Entre los 6 revisores de la Reina Valera de 1960 se encuentra Francisco Estrello, quien era mexicano y fue escritor y traductor de varios libros cristianos. Él escribió muchos poemas cristianos. Mi poema favorito, escrito por él, es uno acerca de la resurrección, titulado Él vive. Él vive es el salmo eterno expresado tan solo en 2 palabras. Él vive es la sinfonía triunfal y divina que recorre los siglos. Él vive es la afirmación más rotunda de la fe cristiana. Él vive es el mensaje radiante de la luz que se abre camino entre las sombras de la muerte. Él vive, y por cuanto Él vive, yo también viviré. Alfonso Lloreda, otro revisor de la Reina Valera de 1960, era de Colombia
y su testimonio de salvación se relata de la siguiente forma. La palabra del sembrador tiene para Alfonso Lloreda un significado real hoy día. Parte de la semilla cayó junto al camino duro y pedregoso y otros cayeron sobre espinas. Alguien dirá, ¡qué descuido! Sin embargo, otras semillas también cayeron sobre buen terreno. Hace 18 años que uno de aquellos sembradores descuidados, con las manos llenas de la preciosa simiente del Evangelio, estaba regándolas en la esquina de una de las calles de Barranquilla, Colombia. Como sopló fuertemente el viento, parte de la semilla cayó en medio de algunos muchachos que jugaban pelota. El evangelista, después de haber explicado un pasaje del Evangelio de San Mateo y cantado algunos himnos, repartió tratados entre el grupo, cerró su órgano portátil y se marchó. La semilla creció sin que nadie se enterara. 6 años después, don Alfonso hizo confesión pública de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en una iglesia evangélica. Don Alfonso manifestó que cuando había dejado el juego de pelota para escuchar al reverendo Mayorga explicar el camino de salvación, aquel mismo día fue convertido. Aunque no podía asistir a una iglesia evangélica por espacio de 2 años, hasta cuando su padre falleció, se mantuvo en íntimo contacto con sus amistades evangélicas. Otro revisor de la Reina Valera de 1960 fue Alfonso Rodríguez Hidalgo, quien era cubano. A la edad de 7 ocurrió una tragedia que lo afectaría el resto de su vida. Él recibió una lesión en su cara y la subsiguiente infección produjo un crecimiento incontrolable de gangrena. Al poco tiempo sus labios, mejillas, mentón y nariz prácticamente desaparecieron. Solo sus ojos, la parte superior de su nariz y su frente resistieron el avance rápido de la gangrena. De ese punto en adelante, él sintió la necesidad de usar una venda elástica a través de su cara para cubrir su apariencia horrenda. Se le llegó a conocer en su barrio como el niño sin cara. Fue sometido a 33 cirugías, en la cual tomaron carne de su muslo para reconstruir su rostro. Él contaba su testimonio de la siguiente manera. Precisamente esta cara fea, torcida y llena de cicatrices, muy visibles por cierto, porque en esta cara Jesucristo ha dejado las huellas de sus manos benditas, talaradas y ensangrantadas por los clavos de la cruz del Calvario. Hoy por hoy, las 24 horas del día y los 365 días del año no me son suficientes para expresarle al Señor mi profunda gratitud y mi eterno agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por mí, no solo dándome una nueva cara, sino sobre todo y más que nada, dándome una nueva vida. Juan Díaz Galindo, un mexicano, fue otro revisor de la Reina Valera de 1960. Él fue profesor de hebreo. En un artículo en una revista cristiana, él escribió lo siguiente: glorifiquemos a Dios por este libro que hace viviente y fructífera nuestra fe, y persistamos en lo que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras, las cuales nos hacen sabios en la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Honorio Espinosa, otro revisor de la Reina Valera de 1960, era un bautista de Chile. Él fue editor de la revista La Voz Bautista, y en esta escribió varios artículos. Un párrafo típico de sus escritos dice lo siguiente: hay que predicar el Evangelio que aplicado a la vida diaria contribuye a la solución de los problemas que agitan a los hombres. Pero lo que debe vitalizar el mensaje es la convicción profunda del predicador en un Cristo vivo que se ofrece y es poderoso para salvar a los hombres. Enrique Parra Sánchez, de Colombia, fue el sexto y último de los revisores de la Reina Valera de 1960. Él fue un ganador de almas, quien evangelizaba casa por casa. En 1951, entre la primera y segunda reunión principal del Comité de Revisión de la Biblia, Parra fue arrestado en su ciudad natal de Saboyá, Boyacá, en la casa de un amigo a las 6 de la mañana.
Él estaba en el área simplemente para visitar a unos familiares para la Navidad. Fue acusado de intentar de bombardear la residencia de un sacerdote 4 años antes. El alcalde había indicado, ya que todos los demás en el pueblo son católicos, el señor Parra debe haber sido el que colocó la bomba. Fue aprisionado en una celda pequeña sin luces o ventilación, con el piso tan repleto de excremento humano que fue imposible encontrar un lugar claro en el cual pararse. En lo que se refiere a su celda particular, Parra más tarde comentó que su suciedad y contaminación estaba evidentemente preparado simplemente para mí, ya que en la celda próxima a la mía, la cual pude ver al pasar, no era nada como la mía. Los revisores de la Reina Valera de 1960 se reunieron en 4 reuniones principales. La primera reunión fue en Costa Rica, la segunda en Lima, Perú, y las 2 últimas reuniones fueron en la Ciudad de México. Hubo 2 reuniones menores para finalizar detalles en Panamá y en Cuba. Los revisores de la Reina Valera de 1960 eran altamente educados y todos habían enseñado en seminarios en un momento u otro. El Annual Report de 1952 de la Sociedad Bíblica Americana manifestó que fueron líderes cristianos bien educados representando al protestantismo de Hispanoamérica. Nida se refirió a ellos como hombres que han hecho contribuciones sobresalientes para la vida de la Iglesia evangélica en Latinoamérica como educadores, pastores y evangelistas, y también como eruditos evangélicos. John Twentyman los llamó hombres prominentes del movimiento evangélico en Latinoamérica. El autor Luis Salem los admiró como una comisión de eruditos latinoamericanos en su totalidad, 1000 veces ilustres, orgullo del protestantismo hispanoamericano, hombres de Dios, destacados siervos del Señor. El señor Barnock, de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, escribió de ellos como líderes eruditos de las comunidades evangélicas principales de los estados sudamericanos. En el futuro cercano estaremos editando más videos sobre este tema. Dios mediante, haremos uno acerca de la base textual de la Reina Valera, entre otros temas relacionados. Si le interesa este tema, le invitamos a visitar nuestro sitio en el internet, literaturabautista.com. Que Dios le bendiga. Hay mucha influencia, Señor, en este mundo, pero tu palabra dice que no temamos, que tú, Señor, estarás con nosotros. Y esa promesa, Señor, tú la has cumplido. Bendice, Señor, esta iglesia de Colonia Ruano. Ayuda, Señor, a que cada hermano sienta, Señor, ese poder tuyo. Bendice, Señor, tu palabra. Ayuda, Señor, a nuestro hermano que la trae. Que tu Santo Espíritu, Señor, lo use y prepara nuestros corazones, Señor. La topografía del templo puede verse el recorrido del hombre desde su estado de pecado hasta llegar a la presencia misma de Él, a través de muros, escalinatas, puertas y por último el velo, el último obstáculo para poder llegar a Dios. No obstante, Jesucristo en su sacrificio hecho en la cruz del Calvario derribó todo obstáculo para llegar a Él. Ahora pues tenemos libre entrada al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De la misma forma, esta noche, a través de la topología del tabernáculo, trataremos de ir viendo cada uno de los pasos del proceso de santificación del hombre hasta llegar a una vida de santidad plena delante de Dios. Esta noche voy a tomar en cuenta ya no el templo, sino el tabernáculo,
que prácticamente viene siendo la misma topografía, lo único que más pequeño y con menos obstáculos. Pues bien, nos servirá como ilustración para saber cómo la topografía del tabernáculo nos enseña cómo a través de sus ambientes y a través de su mobiliario nosotros tenemos que ir purificándonos en el lavamiento por la palabra, por el Espíritu y por la sangre de Jesucristo. Es necesario que nosotros nos purifiquemos para poder tener acceso a la presencia de Dios. Voy a invitarles esta noche a que abra su Biblia allí siempre en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10. Vamos a estar leyendo hoy los versículos 19 al 22 como punto de partida. Quiero aprovechar el intermedio para saludar a todos aquellos que después de este momento tengan acceso al video que se está tomando en este hermoso culto. Así es que toda aquella persona que sintonice este programa por televisión de Radio Verdad o por algún otro canal de televisión, les saludamos y le animamos en el amor del Señor a que sea fiel a Dios. Y si no le ha recibido como su Salvador y Señor personal, le animamos también, le invitamos a que reciba a Jesucristo como su Salvador. Dice Hebreos capítulo 10 y versículos 19 al 22. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, oiga, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Amén. Quiero iniciar siempre dando a conocer dos premisas fundamentales que tenemos que tener muy en cuenta nosotros. La primera es: el hombre es pecador y cualquier excusa que él ponga al respecto queda derogada por la palabra del Señor. Todo hombre es pecador y toda excusa de él que quiera argumentar diciendo que no lo es queda derogada por la palabra del Señor. Y leo unos textos para confirmarlo. Romanos 3:10 dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 12: todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Versículo 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 23 del capítulo 6 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. De tal manera que podemos dejar por sentado que el hombre es pecador y no hay ninguna excusa que lo pueda él justificar. La segunda premisa que quiero dejar bien claro: que todo intento del hombre por justificarse él mismo, o por autojustificarse, o por limpiarse de todo pecado, es inútil. Amén. Todo intento del hombre por declararse justo
o por declararse limpio delante del Señor es inútil. Jeremías en su capítulo 2 y versículo 22 dice así de la manera siguiente: aunque te laves con ¿qué? Con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestra maldad nos llevaron como viento. Dejamos por sentado entonces, como segunda premisa, que cualquier intento del hombre por justificarse o por autojustificarse o declararse limpio de su pecado es inútil. Es necesario que el hombre busque por el medio apropiado y por la vía correcta la forma de ser limpio de su condición de pecado. Ya dijimos que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Solo hay una manera por la cual nosotros podemos alcanzar una purificación, y es a través de un lavamiento por la vía correcta que Dios nos ha impuesto. Esta noche vamos a hablar de ese lavamiento, y en el estudio de la topología del tabernáculo me gustó bastante para poder dar a conocer cuáles son las maneras en las que debemos buscar esa limpieza, con la visión que Dios le diera en el monte. Luego Él lo hizo de tal manera, ya no se iba a reunir en el monte Sinaí con Moisés, sino que Él quería un lugar en el pueblo, cerca del pueblo. ¡Qué bendición! Dios mostrando su buen deseo de estar cerca del hombre, de buscar más de cerca al pecador. Pues bien, el tabernáculo era el lugar, el primer templo portátil que ellos construyeron. La palabra tabernáculo es derivada de una palabra latina que se pronuncia tabernaculum. Es un diminutivo de la palabra taberna, y taberna quiere decir cabaña. Por lo tanto, estamos hablando de que el tabernáculo es un diminutivo de la palabra cabaña. Es un lugar pequeño de reunión. Pues bien, el estudio tanto del tabernáculo como del mobiliario nos da también mucha luz en cuanto al proceso de lavamiento del hombre delante de Dios. ¿Amén? Pues bien, veamos. Antes, en el frente del tabernáculo, en primer lugar, la gente llegaba y encontraba aquella barrera circulando el tabernáculo propiamente. Aquella barrera estaba circulada y solamente tenía una entrada, una puerta. Los que estaban afuera en el atrio exterior, ellos estaban ahí, podían llegar cualquier clase de persona, pero no todos podían tener acceso al lugar santo. Ahí llegaban afuera y se reunían y veían cómo Dios se manifestaba en el templo en una columna de humo o nube cuando el sacerdote entraba en el lugar santo. Pues veamos, lo primero que la persona encontraba al llegar al tabernáculo era la puerta. Amén. La puerta. Una puerta linda, colorida, una puerta muy robusta. Dice la palabra que era una puerta de lino fino, pero su alma era de bronce. Una puerta de bronce, de lino fino, tejida de los mismos materiales que estaba tejido el velo, con los colores azul, púrpura, carmesí, lino blanco también. Pues aquella puerta, con su lino blanco, ella daba a conocer la justicia.
y con el bronce daba a conocer el juicio mismo de Dios. La puerta es un tipo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No podemos tipificar a nadie más que no sea a Cristo con la puerta. La puerta es el sinónimo de entrada, ¿no es así? Una puerta es sinónimo de entrada. Nos sirve para entrar y nos sirve también para salir, de tal manera que en esta puerta miramos la oportunidad para entrar al trono de la gracia de Dios. Cristo es la puerta. San Juan 2, primera de Juan 2:15 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué cosa? Será salvo, dice. Y podrá entrar y podrá salir y hallará pastos delicados. De tal manera que vemos que Jesucristo es la puerta. Esta puerta está presentando en primer lugar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. De tal manera que desde ahí podemos encontrar el primer punto de lavado. El primer lavacro es Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. La sangre de Jesucristo es la única que nos puede declarar limpios de todo pecado. Amén. Limpios de todo pecado. Aquella puerta hermosa y de bronce declaraba la santidad y la justicia de Dios. ¿Qué vemos aquí? El blanco era el color de santidad y el bronce significa la justicia. Vemos aquí a Jesucristo tipificado en primer lugar como el niño que nació en un pesebre. ¿Sí? El niño que nació en un pesebre. Y en segundo lugar, el bronce nos da a conocer al Salvador del mundo que vendrá, ya no por la vía de un pesebre, sino que vendrá por la vía de la justicia. Amén. Él vendrá como un caballero montado en un caballo blanco, dice la palabra, y vendrá a hacer justicia y regirá con vara de ¿qué? De hierro. Amén. Jesucristo es la puerta. Él es el que nos da la entrada. Él es el que nos abre el libre acceso al trono de la gracia de Dios. Y Él es el que hará justicia un día. Aquellos 4 colores maravillosos de la puerta: el azul, decíamos, el cielo; el púrpura, la realeza; el carmesí, el color de su sangre en sacrificio; el lino, el blanco, el puro de la justicia, las acciones justas de los santos. Amén. Luego, cuando entraban al atrio exterior, lo primero que encontraban ellos al abrir la puerta era, ¿qué cosa? El altar de bronce. Amén. El altar de bronce. Allí en el atrio exterior había un espacio entre el lugar santo y el lugar del atrio exterior de afuera. Había un espacio prudencial ahí entre el lugar santo y la puerta. Ese espacio prudencial decimos que tipifica la distancia que hay entre Dios y el pecador. Es el espacio que hay entre Dios y los hombres. Pero decimos que en la Biblia dice que tenemos un sumo pontífice que ha unido los dos extremos entre el hombre y Dios. De tal manera que Jesucristo es el que ha cerrado la brecha entre el hombre y Dios. Amén. Jesucristo es el puente. Él es quien nos une con Dios. El abismo entre la deidad de Dios y del hombre puede ser lleno por Cristo Jesús en la vida del pecador. De tal manera que no hay otro nombre por medio de quien podamos ser salvos. Solamente hay uno, y ese nombre es Jesucristo hombre. El altar del holocausto, lo primero que se encontraba justo al pasar la puerta
Era el altar donde el sacerdote ofrecía los sacrificios de la calidad que fuera. Si era por holocausto, si era por pecado, ahí se ofrecían las ofrendas de diferente clase. Quiere decir entonces que el cristiano, al haber recibido a Jesucristo, el segundo lugar de purificación que se encuentra es el altar del holocausto. Llega ahí y se presenta, y ¿qué encuentra? Un altar encendido en fuego que nunca se apagaba. Un altar. ¿Qué es lo que el cristiano se encuentra ahora en este tiempo? Ese altar es el tipo de una vida sacrificial delante de Dios. ¿Sí? Este altar nos indica que la vida del cristiano debe ser una vida sacrificial delante de Dios, ofreciendo sacrificio. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio. ¿Qué cosa? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Quiere decir entonces que el cristiano tiene que vivir una vida presente siempre en el altar de Dios, para que en el altar de Dios alcancemos nuestro lavamiento por la purificación del Espíritu Santo. El altar del holocausto nos da una muestra de que debemos vivir en sacrificio continuo, ya no derramando nuestra sangre, sino derramando nuestra devoción delante del Señor. Sin derramamiento de sangre, usted sabe, Hebreos 9:22, ¿qué pasa? No hay remisión de pecados, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora no tenemos que venir nosotros y derramar nuestra sangre delante del Señor. Tampoco tenemos que traer un cordero y derramarlo en el altar del templo, sino que tenemos un cordero que ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y haciendo alusión a este pasaje de Hebreos 9:22, que dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, era la condición que tenía que cumplir nuestro Señor Jesucristo. Era la condición que Él tenía que cumplir para que su sacrificio fuese efectivo, para que todos tuvieran libre entrada al trono de la gracia de Dios. Él tenía que derramar su sangre en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cómo intentó Satanás que Jesucristo no fuera a la cruz del Calvario? ¿Verdad que intentó? ¿O no se acuerda usted? Jesús sabía que tenía que alcanzar la remisión del pecado del mundo por la vía sacrificial de la cruz. Mientras tanto, después de haber pasado 40 días y 40 noches en el desierto, Jesucristo sale del desierto dirigido por el Espíritu Santo, y Satanás empieza a hacerle los primeros asaltos. Amén. Solo le voy a hablar del tercer asalto que le hizo. El tercer asalto que le hizo Satanás a Jesucristo, dice que le mostró todos los reinos del mundo. ¿Está conmigo? Le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y qué le dijo Satanás? Todo esto te daré, diga lo demás, si postrado me adorares. Jesús venía a redimir la humanidad, y con un simple adorar a Satanás, Él ya estaba evadiendo el camino a la cruz. Esa era una de las grandes mentiras que Él tenía preparadas para Él. No es necesario que vayas a la cruz. No, yo te tengo una vía alterna. Yo te tengo un atajo.
abajo, ve, todo esto te voy a adorar, pero con una condición: si postrado me adorares. Amén. Vete de mí, Satanás, le dice Jesús. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Le dio con Deuteronomio en la cara. Amén. Le dio con Deuteronomio en la cara y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pues bien, estamos siempre en el altar del holocausto, y decimos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ya no necesito derramar mi sangre ni derramarla de algún animal, sino que Jesucristo ya la derramó por mí y por toda la humanidad. ¿Qué necesito entonces? ¿Qué necesito? Lo que necesito es recibir el regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recibir ese regalo. Y dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe. ¿Y qué más dice? Purificados vuestros corazones de mala conciencia y lavados vuestros cuerpos. ¿Con qué cosa? Con agua. Amén. El altar de bronce, el siguiente punto para que nosotros nos purifiquemos. Quiera Dios que usted y yo no evadamos el altar de bronce. Quiera Dios que usted y yo no estemos haciendo caso omiso de ese altar, porque su vida tiene que ser una vida de sacrificio delante del Señor. No dejando de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Pero nosotros no debemos de olvidarnos que tenemos que vivir una vida en sacrificio y alabanza a Dios. Alabemos a Dios. Sacrifiquémonos por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Luego, después de pasar la fuente de bronce, el altar del holocausto, nos encontramos con la fuente de bronce. Era una fuente que estaba oriente hacia el sur. La fuente estaba hacia el sur. El altar estaba aquí y la fuente aquí. La fuente estaba lista siempre con agua para que el sacerdote se purificara en esa fuente. Después de ofrecer el sacrificio, el sacerdote iba y lavaba sus manos y lavaba sus pies del sacerdote, y luego se cambiaba su vestidura y llevaba la sangre al lugar santísimo. Ese lavamiento, quiero decir, esa fuente de bronce tiene que estar siempre palpable hoy en día para nosotros, y saber que nos tenemos que estar lavando constantemente, ¿sí? Constantemente. ¿Y qué es lo que vamos a estar lavando constantemente? ¿Qué nos está lavando constantemente? En Tito, en el capítulo 3 y versículo 5, dice la palabra del Señor. Tito 3 y versículo 5, dice así. Dice: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. Encontramos aquí otra fuente de lavamiento para nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de lavar nuestra alma, nuestro cuerpo, purificar nuestra mente, nuestro corazón y llevarnos por la vía de la regeneración. En la fuente de bronce nosotros debemos de encontrar el lavacro por la presencia del Espíritu Santo. Y no solamente por la presencia del Espíritu Santo, también podemos encontrar otro lavamiento en Efesios
5:26 encontramos esto. En Efesios 5:16 dice así la palabra del Señor. 5:26, hermanos. Dice, desde el 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oiga esto: para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Amén. Otra fuente de lavado que encontramos aquí, otra fuente de lavamiento, que es la palabra viva de Dios. Su palabra nos hace limpios cada día. Su palabra nos purifica. Su palabra nos instruye y nos regenera día con día. Por ello no debemos nosotros de tener abandonada la palabra de Dios. No la podemos dejar inadvertida. No la podemos dejar olvidada por ningún rincón. No, nunca se nos acontezca esto, porque la palabra de Dios es la que nos purifica y nos lava. Amén. Hay otra fuente también de lavacro que ya lo mencionamos, y es la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Otra fuente de lavacro, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, qué bello es cantar el himno 108 cuando decimos: más blanco sí que nieve quedé. ¿Lavado en qué? En la sangre y limpio por fe. Aleluya. Qué hermoso es cantar: más blanco sí que nieve quedé, lavado en su sangre y limpio por fe. Y el número 7 también habla y dice: sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura me dé. Amén. Nívea blancura, una blancura sin sombra, sin mancha. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura me dé. El 183 dice: ¿eres limpio por la sangre de Cristo Jesús? Una pregunta: ¿es tu ropa pura más blanca? Te has lavado en la sangre de Él, dice. De tal manera que podemos ver entonces aquí en la fuente que nos lava en primer lugar la presencia del Espíritu Santo, nos lava también la palabra misma de Dios, y nos lava también la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Qué bueno. Ya aún adentro del lugar santo entraba el sacerdote y se encontraba con otros muebles del tabernáculo. A su lado derecho, al lado norte, estaba la mesa con los panes de la proposición. Una mesa con 12 panes ordenaditos, 12 panecillos que se encontraban allí, tipificando que había uno para cada tribu de Israel, dando a conocer que la presencia de Dios siempre estará junto a nosotros. Amén. La palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pan. También nos habla la palabra y nos dice que cuando estamos rezando u orando el Padre Nuestro, decimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo cuando oramos. Esos panecillos permanecían en la mesa. Había uno para cada tribu, y esos panes se cambiaban cada 8 días. Cada 8 días. Este es un símbolo de una cena permanente entre Dios y el hombre. Es una cena. Algunas iglesias le llaman la Santa Cena y la celebran sábado a sábado,
o la celebran cada 15 días, una vez al mes, dependiendo cómo ellos la programen. Pues bien, la llaman la Santa Cena. La iglesia, amigos, no la celebra de una forma física, sino que sabemos que este evento es un evento puramente espiritual. Así es que asumimos que este es un evento que debe hacerse espiritualmente y no cada 8 días, sino que debemos de hacerlo cada día con el Señor, a cada momento. Tenemos que estar constantemente comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre. Y la palabra dice, cenaré con Él y Él cenará conmigo, dice. Una convivencia mutua permanente. Por eso nosotros no lo celebramos físicamente con comida y bebida, sino que lo celebramos espiritualmente. Luego, tenemos que entender que Jesús es el pan del cielo. Debemos nosotros comer su carne y beber su sangre frecuentemente. Y esto no cada 8 días, sino cada día con Cristo. ¿Amén? Y el coro dice, cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Cada día con Cristo le amo más y más. Pues bien, al lado sur quedaba el candelero de oro, el menorá, el famoso menorá. Yo espero que algunos tienen muchos menorá ya en su casa. Espero que no los tengan como símbolo idolátrico, ni tampoco como amuleto de buena suerte, no. El menorá también es la presencia misma de Dios. Amén. La presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Era el candelero de 7 brazos, uno central y 6 laterales. Tenía 7 luces encendidas constantemente. No se apagaba. Ese candelero de 7 luces tipifican la luz perfecta de Dios. El número 7 determina la perfección de Dios. Y la luz, podemos decir, la luz perfecta. Jesucristo es la luz perfecta para el cristiano. Así es que dejémonos alumbrar de Cristo. Dejémonos iluminar por Él. No caminemos más ya en tiniebla. No caminemos más ya a tienta, sino que tomémonos de la luz de Cristo Jesús. Él es la luz, dijo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Él es la luz. Y nosotros tenemos que tomarnos de esa luz y caminar siempre. El Señor Jesucristo dice que dependiendo del comportamiento de la iglesia, dice, quitaré tu candelero de delante de ti. Una iglesia sin candelero es una iglesia sin luz, sin visión y sin Jesucristo mismo. Así es que dice la palabra, te aconsejo que de mí compres oro puro refinado en fuego, te pongas colirio en tus ojos para que veas. De tal manera, mi hermano, que nunca nos olvidemos que hay un candelero que Dios tiene encendidos para nosotros. Una visión, una luz. Esa luz está encendida para el pastor de esta iglesia. Esa luz está encendida para todos los pastores de las iglesias cristianas. Esa luz se mantiene perennemente encendida y una luz perfecta porque tiene 7 luces encendidas. Dice que en el templo de Jerusalén no había uno sino 10. Y habían 10 mesas de los panes de la proposición, porque el templo de Herodes construyera era mucho más grande que el anterior, pero solo se usaba siempre uno a la vez. Así es que no habían 10 candeleros, había uno y se usaba uno por cada sábado, por cada semana. Así es que el candelero de oro. Y luego seguimos el recorrido
penetrando en el lugar santísimo. Hasta aquí llegamos con nuestra transmisión de Radio Verdad TV. Esperamos que nos escuche mañana, siempre a la misma hora, por la noche, y que nos reporte. Puede reportarnos al apartado número 5, Chiquimula, Guatemala. Recuerde, apartado número 5, Chiquimula, Guatemala. Y también nos puede reportar por correo electrónico al correo radioverdad5@yahoo.com. Entonces, hasta mañana. Adiós.